la proclamación, la pseudo proclamación de el candidato Castillo, que no es una proclamación válida, no es el candidato elegido. Esa proclamación es nula, de nulidad absoluta, de nulidad insalvable, írrita, inexistente jurídicamente. Por tanto, no produce los efectos de la cosa juzgada. Es un principio universal y es un principio consagrado por derecho peruano, que son nulos los actos que tienen fines ilícitos, más aún inconstitucionales, o que son contrarios a normas que interesan al orden público. ¿Y cómo no va a interesar al orden público que se respete y que se aplique el precepto constitucional contenido en el artículo 176 de la Constitución, que establece que el sistema electoral tiene la obligación de asegurar que los resultados electorales reflejen de manera fidedigna la votación popular? Ese es un interés de orden público. Por tanto, esa proclamación es nula, porque viola normas que interesan al orden público. El artículo 178 de la Constitución, en su inciso quinto, le confiere al Jurado Nacional de Elecciones una potestad precisa, que no la puede irse más allá, no puede excederse de esa potestad, porque el acto que se otorga fuera del marco de la jurisdicción y la competencia, fuera del marco de las potestades, es un acto nulo. El inciso quinto que menciono, el artículo 178 de la Constitución, establece explícitamente que el Jurado Nacional de Elecciones proclama al candidato única y exclusivamente que haya sido elegido, no a quien no haya sido elegido, y no ha sido válida legítimamente, comprobadamente elegido aquel candidato respecto del cual el Jurado Nacional de Elecciones ha enterrado la prueba relacionada con el masivo fraude electoral. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, violando la exigencia constitucional que le impone, que está establecida en el artículo 181 de la Constitución, que le impone taxativa, imperativamente, apreciar los hechos con criterio de conciencia, no puede el Jurado Nacional de Elecciones, en virtud de ese precepto constitucional, rechazar la admisión de la prueba ofrecida y su actuación, enterrándola. Más aún, remitiéndola al Ministerio Público para que investigue los supuestos casos, los acreditados casos, no supuestos, acreditados casos de delitos, de fraude electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha adoptado la posición del cartero. No, señor Salas Arenas, no, señor Rodríguez Vélez, no, señor Sanginés. Ustedes hacen bien en remitir al Ministerio Público para que investigue los delitos, toda la prueba sobre los fraudes cometidos, pero ustedes no pueden declinar el cumplimiento de su paralela obligación constitucional, que es apreciar los hechos a que se refiere esa prueba para fines electorales, porque su rol es un rol electoral. Ustedes no pueden computar esos votos relacionados, contenidos en esas actas de escrutinio, sobre la premisa de que remiten la prueba sobre el delito de fraude al Ministerio Público, y ustedes sí computan esos votos. En consecuencia, ustedes han incurrido en delito, pero ahora sí proclaman, con la proclamación, ténganlo muy claro, usted Salas Sanginés, usted Rodríguez Vélez, usted Sanginés, Salas Arenas, Rodríguez Vélez y Sanginés, ustedes incurrirán en una nueva manifestación del delito contra la voluntad popular en la modalidad prevista en el inciso quinto del artículo 359 del Código Penal, que consiste en alterar de cualquier manera los resultados electorales y en base a ello proclamar a un candidato que no ha sido elegido, fuera del marco de sus potestades y de su jurisdicción y competencia. Quiero hacer referencia a otro aspecto que es verdaderamente muy grave, y esto atañe al Ministerio Público, a los fiscales, a la fiscal. Este inicio, el hecho de haber dispuesto que se inicie y el hecho de iniciar una investigación preliminar contra periodistas, contra ciudadanos, con el argumento de que habrían incurrido en conspiración por el supuesto e inaplicable delito. Lo de supuesto e inaplicable lo agrego yo, estoy leyendo. Inaplicable delito de sedición
y de grave perturbación de la tranquilidad pública, tras llamar a desconocer los resultados electorales. Sobre la base resultante, este rechazo nacional del hecho de que se ha producido un masivo y comprobado fraude electoral, en virtud del cual se pretende proclamar a quien no ha sido elegido y quien no reúne los requisitos constitucionales. Es necesario que tenga presente, y voy a leer, usted, Zoraida Ábalos, y ustedes, miembros del Ministerio Público, que invocar el artículo 46, el derecho a la insurgencia civil. Yo personalmente, invoco el derecho a la insurgencia civil contra un candidato que no ha sido elegido y que está siendo proclamado. Y yo, señora Zoraida Ábalos. El artículo 46 de la Constitución Política dice literalmente, voy a leer, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución. La población civil, señora Ábalos, tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. En consecuencia, es inaceptable, es inadmisible, pero es delictivo lo que está haciendo el Ministerio Público, lo que está haciendo la Fiscalía y los fiscales, cuando pretenden iniciar una investigación por supuesta comisión de delito de sedición contra quienes están ejerciendo el derecho, anunciando que tienen el derecho a ejercer la insurgencia, a expresar su derecho a la insurgencia civil contra un candidato que no ha sido válidamente elegido. Incurren ustedes en delito de prevaricato, previsto en el artículo 419 de la Constitución Política. Señores fiscales, señora fiscal, el artículo 419 del Código Penal preceptúa que el fiscal que emite dictamen contrario al texto de la Constitución Política incurre en el delito de prevaricato. ¿Y cómo se define, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el concepto de dictamen? El concepto de dictamen es un concepto lato, señora Ábalos. El concepto de dictamen se refiere a la emisión de una opinión o de un juicio con relación a cualquier materia. Eso es un dictamen. Y cuando un fiscal emite un juicio, dispone que se aperture una investigación preliminar contra periodistas y contra ciudadanos. Y cuando un fiscal dispone la apertura y procede a la apertura, incurren ya por esos actos en delito de prevaricato. Yo quisiera también hacer referencia a otro delito en que ya está incurriendo o ha incurrido la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, el delito de complicidad con respecto al delito contra la voluntad popular en la modalidad ya mencionada del artículo 359, inciso quinto del Código Penal, que establece que incurre en el delito contra la voluntad popular quien torna imposible el escrutinio y quien, por tanto, procede a alterar o altera los resultados electorales. ¿Por qué ha incurrido usted, Zoraida Ábalos, en la condición de cómplice? Porque usted ha omitido remitir al Congreso de la República, tal como yo le requerí, como ciudadano, que estoy afectado por estos actos de fraude nacional, fraude electoral masivo, incurridos incluso a nivel de las más altas instancias. Yo requerí que usted remitiera mi dictamen, mi denuncia contra 3 personas que gozan del derecho al antejuicio constitucional: Sagasti, Bermúdez y Salas Arenas. Y usted viene arrastrando los pies para que no se investigue y para que se pueda proclamar en el interín. Usted ha incurrido, Zoraida Ábalos, en el delito contra la voluntad popular, en la condición de cómplice. Yo quisiera hacer finalmente algunas referencias, algunos comentarios que son fundamentales que se tomen en cuenta. Se han creado, se han organizado en el Perú, han surgido, para ser más preciso, en el Perú 2 grupos. Los que queremos, los demócratas que queremos que se esclarezca la verdad, sobre la base de una auditoría indispensable, sine qua non,
auditoría internacional integral de todo este proceso de la segunda vuelta. Y los que se oponen, los que no quieren que se investigue, que se esclarezca la verdad, comenzando por Sagasti, que con carácter de instigador, y Bermúdez, dijeron, le señalaron, le indicaron al Jurado Nacional de Elecciones, cuando tenía bajo estudio, bajo análisis, sujeto a su conocimiento, los casos, las denuncias múltiples sobre la existencia de fraude electoral, y ustedes, Sagasti y Bermúdez, dijeron taxativa, claramente, le indicaron al país y le indicaron al Jurado Nacional de Elecciones que este proceso es limpio, transparente, sin mancha, sin fraude alguno. Y cuando invocaron que se procediera a la más pronta proclamación, y cuando usted, Bermúdez, hizo la increíble, igualmente increíble afirmación de que no hay indicio alguno de la existencia de irregularidades en este proceso. Bueno, esos tres aforados, Sagasti, Bermúdez y Salas Arenas, en su condición de magistrado de la Corte Suprema, yo le requería a usted, Zoraida Ábalos, que procediera usted inmediatamente a remitir copia de mi denuncia ante el Congreso de la República, y usted no lo ha hecho, con lo cual usted ha incurrido en la condición de cómplice en los delitos subyacentes, el delito contra la voluntad popular. Yo quisiera finalmente hacer una referencia dirigiéndome a todos quienes me escuchan, a mis conciudadanos. El caso del Perú es un caso clave, es un caso fundamental, porque el Perú viene librando la lucha, la batalla, dando un modelo, siendo un ejemplo en la región hispanoamericana y frente a Brasil también, frente a Chile, frente a Colombia, frente a todos los países. Un ejemplo de lucha, donde resulta que la fiscal de la Nación dispone que se inicie la investigación preliminar contra periodistas y contra ciudadanos por pretender hacer mérito y ejercer el derecho constitucional a la insurgencia civil, y les imputa indebidamente el supuesto delito de sedición y de grave perturbación de la tranquilidad pública. No, señora Zoraida Ábalos, no es así. No hay del delito de sedición, no hay el delito contra la tranquilidad pública en que habrían incurrido estos periodistas. Usted está pretendiendo que metan presos a los periodistas en el Perú. Y eso está muy mal, eso es delictivo. Pero en este momento se viene librando una lucha en toda América hispana, porque se quiere entregar, ya Cuba cayó y Venezuela cayó, y se quiere entregar, el Foro de Sao Paulo quiere tomar por asalto, sobre la base de fraudes masivos, a toda la región. Pretende con estas elecciones fraudulentas robar el Perú, secuestrar el Perú para el marxismo internacional. Y lo hace a través del Partido Comunista Perú Libre y del Partido Comunista Sendero Luminoso, cuyo líder de la fachada Movadef es Pedro Castillo. Partido Comunista que causó más de 70.000 muertos, cuyo líder es Pedro Castillo. Es fundamental que se tenga presente las gravísimas implicancias que tiene el caso peruano, ahora que está librando la batalla Cuba con enorme valentía, esa población que está siendo masacrada, que están llevando milicianos venezolanos para que les peguen y los masacren. Cuba está luchando, Perú está luchando, el Perú no puede cejar, el Perú tiene que seguir librando la batalla. Chile acaba de tener lugar las elecciones donde ya se puso de pie, donde han logrado el día de ayer un efecto positivo los demócratas en Chile. Pero las elecciones de Colombia vienen pasado mañana, en el año 2022, y las elecciones en Brasil vienen en el 2022. El Foro de Sao Paulo quiere arrollar y quiere comenzar con el Perú, porque el Perú es país que tiene 5 fronteras, porque el Perú es un país líder, siempre ha sido precolombinamente y postcolombinamente, ha sido faro para toda América del Sur. En consecuencia, si el Perú cae, si el Perú es entregado por este Sagasti,
por esta Bermúdez, por este Jurado Nacional de Elecciones, al marxismo, comunismo. ¿Cómo se define el Partido Perú Libre a quien le están otorgando supuestamente la fraudulenta el resultado electoral? Se define como un partido marxista, leninista, maoísta. Es a ese partido político a quien están regalando las elecciones a partir del fraude. Hoy en día el fraude es un fraude, el fraude que está conduciendo el Grupo de Puebla, que está conduciendo a nivel de toda la región, el Foro de Sao Paulo, es a través del fraude, el mecanismo para hacerse de la región es a través del fraude electoral. Eso no lo podemos permitir. Está en juego el caso peruano. Si el Perú cae al comunismo, cae Chile, Bolivia se consolida el comunismo en Bolivia, cae Colombia, cae Brasil, se consolida Argentina y le van a crear un problema muy grave, aíslan al Ecuador. En consecuencia, lo que está pasando en el Perú es de interés para toda la región, es de interés para todo demócrata a nivel mundial.